Familia, esto es La Cinemafia. Les damos la bienvenida a sus hosts Anwar Alun-Canabati, Pamela Cortés. Y hoy tenemos a alguien que para mí es muy especial porque es mi profesora favorita de la Universidad de Anáhuac. Lo siento a todos los demás, también los quiero mucho y los admiro, pero Dolly era mi profesora favorita en la Anáhuac. Y ella me daba clases de análisis cinematográfico. Le aprendí muchísimo y hoy la traemos para que les enseñe a todos ustedes sobre teoría de horror, obviamente por las fechas. Y entonces estoy segura que van a aprender muchísimo. No, pues muchas gracias, Pam. Muchas gracias, Anwar. Gracias por venir. Yo también tengo que decir que Pam era de mis alumnas favoritas. Lo siento también por esa generación. No porque ella lo diga, pero sí, ella llegó y yo la vi toda fashion y dije, ay, la típica niña fashion que va a llegar aquí a que quiere pasar. Y cuando hablaba yo así de, ay, me equivoqué. Me equivoqué con mis prejuicios. No, Pam me sorprendió. O sea, siempre sus críticas impecables, gracias. Sus comentarios perfectos. Así que qué honor estar aquí y que te dediques a esto, Pam. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. Pues es que la pasión sí. Que además como que nos vamos reconociendo, ¿no? Entre cinéfilos. Y además Dolly, para que lo tengan muy en cuenta, es autora de 2 libros bestsellers. Uno se llama Mordiendo manzanas y besando sapos, que trata sobre arquetipos de las princesas Disney, que la verdad me encantaría que también vinieras a hablar de ese tema próximamente. Y el otro, platícanos un poco de él, que es el segundo que sacaste. Sí, se llama Tu galán de película, Pam. Y ese es porque me pidieron los arquetipos masculinos. Ya que había hecho los arquetipos femeninos de Disney, me pidieron que hablara ahora de la masculinidad. Wow. Y entonces me dediqué a entrevistar hombres solteros. Te hubiera entrevistado en esa época. Hoy tú eras un vagabundo entre tus príncipes. Y de cómo Hollywood, ahí me abarqué Hollywood entero, había influido en su identidad masculina, en lo que era ser hombres, para bien y para mal, porque pues muchos arquetipos, ya sabes, masculinidad tóxica, etcétera. Exacto. Y me senté a hablar con 100 hombres para preguntarles, a ver, ¿Hollywood los ayudó en su identidad masculina o no los ayudó? Y de ahí sacamos. ¿El mismo método que usaste para el de Mordiendo manzanas y besando sapos de entrevista? Fue un método distinto porque el primero no tuvo entrevistas. Fue puro análisis de películas y comparación de la historia de la mujer a través de las películas de Disney. Entonces, no, pues ya se me antojó hacer ese podcast también, que pronto lo haremos. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, empecemos con esto, con el género de horror. Cuéntanos un poco sobre estas distintas clasificaciones del horror, porque sabemos que pues, no todo es lo mismo. La posición del villano, qué tan adelantado está en la historia con respecto al protagonista. O sea, como que tiene su ciencia. O sea, la gente cree que escribes un guión de horror y nada más pues, te pones a escribir que lo asusta y el jump scare. O sea, pero tiene un trasfondo. Y también por eso queremos tener a gente como tú aquí con nosotros, porque no solo es hablar de gustos en cine y sí, efectivamente, de pronto tenemos pues estas celebridades a las que les preguntamos sobre pues qué te gusta ver, en qué fila del cine te gusta estar y que son cosas pues entretenidas y son, pues le podrá llamar mucho la atención al público, pero también lo que queremos es que aprendan teoría y que se interesen en el cine también en lo que está atrás y en lo que, pues, en las cosas que pues importan también bastante, ¿no? Entonces, pues por eso creemos que no hay nadie mejor que tú, que los expertos, que la gente académica, para que le enseñen a toda la gente, al público, pues todas estas nociones. No, pues muchas gracias, Pam. Como te digo, es un honor. Pero sí, a mí esa clase también me fascinaba. Yo creo que transmitía mi pasión. Sí. Pero sí, efectivamente uno cree, de entrada uno cree que el horror es una película que te asusta, ¿no? Así como creen que la comedia es una película que te hace reír. Exactamente. Y yo siempre lo que decía es, eso es totalmente subjetivo, porque el miedo y el humor son subjetivos, dependen de la persona y del público, no del guión, ¿no? No de cómo está estructurado. Entonces, se tiene que analizar desde otro modo, porque dices, ay, a mí no me dio miedo el aro. Da igual, no te dio miedo, pero es una película de horror. Claro. ¿no? Entonces hay que saber analizar ese tipo de cositas. Entonces, efectivamente, Pam, la división de subgéneros del horror
tiene que ver con la intensidad del villano, como bien lo dijiste, y me da mucho gusto que te acuerdes de mi clase. Todavía me acuerdo de mis clases. Efectivamente. Entonces, en esa clasificación, que hay otros 2 tipos de horror que vamos a hablar que no tienen que ver tanto con eso, que son el gore y el slasher, ¿no? Que son otro tipo de clasificación. Pero los 3 primeros, que serían el horror, el thriller y el suspenso, tienen que ver con la participación del villano y la relación que tiene con el protagonista y quién tiene el poder. Lo que es muy interesante del horror es que es un género que habla del poder y por eso es tan atractivo, porque todos, y por eso también nos identificamos con el villano muchas veces, ¿no? O queremos ser, porque es así como tienen muchísimo poder. Claro. Entonces por eso genera Darth Vader, ¿no? Tantos fans, a ti que te gusta Star Wars. Bueno, sí. Es así de quieres entrar y partir plaza como Darth Vader, ¿no? Porque habla mucho del poder. Entonces, claro, estoy hablando ahí de un villano y no que no es una película de horror, pero de los villanos que ahorita vamos a hablar, ¿no? De los monstruos. Sí. Pero bueno, respecto a eso, el primer nivel es el horror, que es cuando el monstruo es 1000 veces más poderoso que el protagonista. No. O sea, el monstruo del horror, que es el nivel más alto, es un monstruo que no es posible vencer. Hagas lo que hagas, ese monstruo va a seguir. Ejemplo, Freddy Krueger. ¿No? O sea, no puedes pelear con él en tus sueños, se te va a seguir apareciendo. Y todos estos de clásicos, ¿no? Halloween, Viernes 13, etcétera, que son monstruos que por eso hay tantas secuelas, ¿no? Porque no puedes acabar con ellos. Exacto. Y siguen y siguen y siguen. Y lo que le queda al protagonista es como escapar y sobrevivir, ¿no? Es lo único que le queda. Y el monstruo va a seguir ahí latente. Y eso es muy atractivo también porque nos implica saber o confrontar que nuestros miedos siempre van a estar ahí, ¿no? Psicológicamente hablando es maravilloso porque pues puedes como que evitarlos, pero hay cosas que te sobrepasan, ¿no? Y te sobrepasan. No las vas a poder evitar nunca. Tienes que aceptar que tu monstruo, por decirlo, está ahí, ¿no? Y lo vas a tener que vivir con él. Y eso es también atractivo del horror psicológicamente hablando. Entonces esa sería la primera categoría, Pam. Sí, también por decir, a mí justamente ahorita que traes la playera de It. Justo. Pennywise. Excelente, excelente ejemplo. Una gran manera de personificar como los miedos individuales. O sea, por eso me gusta el concepto de It. Claro. Porque se convierte en lo que te da miedo. Entonces te das cuenta que el miedo es el miedo mismo. O sea, lo que le tienen miedo es a estar aterrorizados. Y justo ellos, ¿no? Como van pasando las películas en estas nuevas, van creciendo y sus miedos siguen ahí. Exactamente. ¿No? Entonces no los puedes hacer a un lado, ni acabarlos, ni nada. Entonces, bueno, yo de la secuela me quedé con ganas de... Es diferente cómo asustas a un niño que a un adulto. Entonces, yo sí me hubiera ido más dark todavía, porque sí, cuando eres niño con un payaso te asustas, pero cuando eres adulto, yo creo que Pennywise, diré It, se tendría que haber ido más dark para asustar realmente al adulto, yo diría, ¿no? Acabamos de hablar que a los dos nos dan miedo las arañas. No es nos siguen dando miedo las arañas. Y yo iba a decir, a mí me siguen dando miedo los payasos. O sea, a mí también me dan miedo los payasos. Son terroríficos. Sí, no sé. A mí se me parece un payaso ahorita y yo me muero de miedo. Entonces, eso también te recuerda que son tus miedos infantiles, siguen, ¿no? Claro. Entonces, eso es muy interesante. Y ya si nos vamos también a psicoanálisis, es padre analizar cada miedo, qué significa, etcétera, etcétera, que It lo hace muy bien, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero bueno, la segunda clasificación sería el thriller. Entonces, en el thriller, el villano y el protagonista están en el mismo nivel de poder. La diferencia es el camino. Al principio, el villano tiene mucho más poder que el protagonista y el protagonista no. O sea, el protagonista está como no sabe qué pasa, hay un misterio a resolver normalmente, o él es un detective, o se mete a detectivear por azares del destino. Y el asesino serial o lo que sea tiene 1000 veces más poder porque ya está avanzadísimo, ¿no? Ya todo avanzó muchísimo. Sí, porque justo aquí un poco la diferencia sería que en el horror es como un espíritu, un fantasma, es alguien que maneja sobrenatural, que maneja otro tipo de poderes. Exacto. Es algo mucho más superior que tú. Y esto es un humano, ¿no? Exactamente. Es alguien exactamente. Está al mismo nivel en ese sentido. Entonces, sí, es súper inteligente, tiene mucha práctica en lo que hace, es un expertise en sus asesinatos, por decirlo de alguna forma. Y el protagonista es un novato,
¿no? Okay. O sea, como que no se ve bien, aunque sea un detective consumado, finalmente es la primera vez que se pone al tú por tú con esta persona y entonces no sabe y tiene que descubrir las claves y qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Pero el punto es que durante el guión el arco de cambio va así, va cruzando. Entonces el protagonista se va volviendo cada vez más experto y va llegándole más a cazar, ¿no? Sí. Y al final en un thriller casi siempre, o sea, los más comerciales, sí logran atrapar al asesino, ¿no? O sea, entonces al final el protagonista sí se vuelve más poderoso que el villano. Hay veces que no, que puede escapar, y etcétera, pero casi siempre lo logra atrapar. Por ejemplo, un ejemplo que pongo que me gusta, que es interesante porque es una mezcla de ambas, es la saga de Hannibal Lecter. Exactamente. O sea, Hannibal Lecter es mucho más inteligente y por eso no lo atrapan, pero ayuda a que atrapen a Buffalo Bill. Exactamente. Entonces es por eso, es como una mezcla entre thriller y horror, porque a Hannibal no lo puedes atrapar, pero a Buffalo Bill sí. Entonces ahí está la conversión de subgéneros, por decirlo de alguna forma. Sí, no, pues por eso es tan importante el silencio de los inocentes. Exacto. Y ya la última clasificación respecto a esto sería el suspenso, que siempre como que decimos, ay, el suspenso sí me gusta y el horror no, ¿no? Porque tenemos esta creencia de que el suspenso no nos asusta tanto y el horror sí. Pero volvemos a lo mismo, no lo midamos por cuestiones de susto, porque el suspenso puede asustar muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entonces, en el suspenso, el villano es alguien como que muy intangible. El suspenso tiene que ver más precisamente con la psicología. El suspenso es, la definición es estar esperando que pase algo. Ese es el suspenso. Exacto. Y por eso Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, la bomba, ¿no? decía eso, ¿no? Precisamente su frase famosísima de da mucho más miedo la espera que el pum, ¿no? O sea, entonces el estar alargando la situación en la que suceda algo, donde te ponen la musiquita tiburón, no, tum, 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 te da mucho más ansiedad eso a que ya salga el tiburón, ¿no? Y ves el perrito y ves tum, 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 y es así. Entonces te da más ansiedad esa espera. Exacto. Entonces en el suspenso lo que sucede es que el villano, su método de ponerte en ansiedad es no aparecer. Es una presencia que está ahí, pero no sabes cuándo va a aparecer ni en qué momento va a atacar. Y eso es lo que te causa tanta ansiedad y tanta desesperación, porque no sabes ni por dónde va a venir, ni qué onda. O sea, en el horror, obvio, también no sabes, pero hay muchas veces que sí medio sabes qué onda con el monstruo, no sabes cómo vencerlo, pero sabes que está ahí, lo conoces. O sea, ubicas perfecto a Freddy Krueger, ubicas perfecto, ¿cómo se llama? A Jason, etcétera, ¿no? En el suspenso, a lo que me refiero, un ejemplo es, por ejemplo, esta película que se llamaba Open Water, en la que dejan a unos buzos en el mar, ¿no? Y es toda la película esperar a que los salven. O y tú que dices, se los coman los tiburones. O que se los coman los tiburones. Entonces, como están sueltos en el mar y sabes que hay 1,000,000 de peligros que les pueden suceder, pero no sabes bien cuáles, no sabes exactamente qué, ni en qué momento, estás toda la película así. O la que está muy bien fabricada fue La Bruja de Blair. Claro. La Bruja de Blair es lo mismo. Nunca veías a la bruja. Y se van desapareciendo ellos, no sabes en qué momento, ni cuál es la amenaza. No puedes luchar contra eso porque no sabes ni siquiera la amenaza cómo es, ¿no? Claro. Entonces es una cuestión más de ansiedad que de susto, ¿no? Claro. Pero por decir una película como Jaws, entra, o sea, que pues obviamente eso es un villano muy superior a ti. O sea, es horror y además es suspenso. Sí, muy buena pregunta, Pam, porque lo que pasa es que suspenso hay en todas las películas, ¿no? Okay. Es muy raro que en una película horror no haya suspenso. Sí, claro. Entonces te tienen que crear esta tensión de estar esperando. Típico que ya sabemos, el cliché, ¿no? Que fue gracias a Alfred Hitchcock del baño. Entonces, como Alfred Hitchcock en Psicosis fue el primero que utilizó el baño para causar un asesinato y se volvió cliché. Entonces, ahorita cada vez que hay un baño en una película de horror ya estamos así, ¿no? O sea, ya se crea el suspenso porque ya sabemos que en el baño pasan cosas raras, ¿no? Entonces, hay ese tipo de clues, ¿no? Como de ahorita va a pasar algo raro y entonces siempre hay suspenso porque juegan con esa ansiedad contigo. Pero el género como tal tiene que ser con un monstruo que no sea así tangible como el tiburón, ¿no? Ok. Entonces, tipo Zodiaco, ¿la pondrías en suspenso o sí, ¿no? Sí, porque en suspenso. nunca sabes quién es el Zodiaco y al final acaba en final abierto. Acaba y no sabes ni siquiera si el güey vive y vio la película. ¿No? Exactamente. Sí. Entonces, como que trascendió. Muy buen ejemplo, en ese aspecto. Sí, exactamente.
Y era un thriller, aparentemente era un thriller. Exactamente, Exacto. porque tiene todas las bases del thriller, Ajá. pero al final, en cuanto a clasificación, Es suspenso. es suspenso porque sí es una amenaza desconocida. Sí, totalmente desconocida, que nunca realmente ataca directamente, que estás como esperando, ¿no? Y que al final no se resolvió nada, ¿no? Ni resolvieron ningún misterio ni nada. Entonces, Claro. sí, Zodíaco es muy buen ejemplo de eso. Sí. Y ya las otras dos clasificaciones de las que platicábamos al principio, que sería el gore, que es un horror más visual, ¿no? O sea, no está basado tanto ni en darte miedo, como ya dijimos, tampoco en la relación de los personajes, ni siquiera en la narrativa. Tiene que ver con lo visual, puramente, ¿no? Entonces, la sensación es más irte al estómago. En realidad el horror es muy psicológico, ¿no? Porque estamos hablando a través de los miedos, de la ansiedad, de estar en espera, de qué va a pasar, y tiene que ver mucho con la psicología. Mientras que el gore es totalmente visual, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. te va a las vísceras, ¿no? Y O sea, literalmente, que exploten. literalmente, y como a generarte asco. Eso Sí. es otra intención, Claro. ¿no? Entonces, es esta violencia muy Gráfica. exagerada, Sí, ¿no? sí. Y exagerada porque hay algo en nuestro cerebro que dice, esto no podría pasar. Es tan exagerado, Exacto. ¿no? Que tu cerebro medio se apaga y dice, esto no, ni siquiera tenemos tantos litros de sangre dentro de nosotros, ¿no? Sí, Como sí. para que se inunde de sangre y de sangre el hostal, ¿no? De Eli Roth. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas, incluso puede haber veces que nos da risa. Exacto, el gore. justo lo que te iba a decir, que cae de Sí. pronto en el humor involuntario. Exacto. Porque no, o sea, porque rompe con esta realidad. Exacto, Y exacto. entonces, pues sí, da risa. Sí. Pero muchas veces lo hacen con esa intención. Hay Sí, gore que total. es a propósito hecho para reír. Total. O sea, Como Sam Raimi, como o Como sea, Sí. Kill Bill también. O sea, Ajá, está exacto. exagerado, justo sí. iba a decir a Quentin Tarantino. O sea, Sí. Quentin Tarantino muchas veces pone gore como de risa o totalmente es de humor. Kill Bill es, Claro. te mueres de la risa, ¿no? Con Claro. Charlie Brown y toda esa Sí, sí, pelea, sí. te Sí. estacas de la risa. Entonces, sí, claro, cuando le tienes cortan que... la cabeza a Oren y Por eso, sí. Exacto. Tienes que tener, obviamente, un tipo de humor negro, Claro. ¿no? Sí, Claramente. claro. Que estoy bien. Bueno, yo sé que tú lo tienes, pero Sí. veo que también tú aquí los tres. Pero sí, puede dar mucha risa. Y justamente lo que dices de Sam Raimi, todas estas de zombies en donde se paran y siguen vomitando y siguen, o sea, haciendo todo este tipo de cosas, pues dan muchísima risa, ¿no? Sí, y claro. es nada más todos fluidos, rojo con amarillo y verde y pus y vómito. Y Sí, sí, sí. entonces es como esta sensación muy distinta, ¿no? Pero que entra dentro del horror. Y también normalmente son monstruos, o sea, sería horror narrativamente porque casi siempre no se atrapan, ¿no? Son zombies y cosas así que son medio complicados, pero no es el punto. La narrativa ni siquiera es tan importante realmente ahí. Es como un recurso más estético. Y el último sería el slasher, que el padre del slasher, pues se puede decir que fue, o sea, el quien lo inició fue Alfred Hitchcock. Claro. Por el uso de sus cuchillos, Del cuchillo, ¿no? sí. Y de cómo, o sea, cómo él sabía que el cuchillo, siendo un símbolo fálico, era muy bueno para matar a una mujer activa, ¿no? Sexualmente sobre todo, y castigarla, ¿no? O sea, Sí, claro. y se quedó esta cuestión, sobre todo como para educar adolescentes, Claro. ¿no? Entonces era de matar jovencitos, sobre todo a la chica sexy, ¿no? Sí. Que se da fácilmente, hay que castigarla y entonces es a la que Sí. se le mata. También algo ¿no? interesante de Hitchcock es que antes el monstruo era un monstruo tal cual, o sea, la momia, Drácula, así. Y Hitchcock lo que hizo es que ahora el monstruo sea tu vecino Así es. o el güey de al lado. Entonces eso genera un miedo en la audiencia que no conocían antes, ¿no? Sí, claro. Sí, esa es una de las muchísimas grandes aportaciones de Hitchcock, que dijo, no seamos hipócritas, ¿no? Le dijo a la sociedad. O sea, el monstruo no está afuera, está Sí, dentro, sí, está sí, sí. dentro de Puede nosotros. ser cualquiera. ¿no? De nuestra Sí, casa sí, y sí. tal. Y también se volvió un cliché que ya luego empezaron a meter, pues, justo, ¿no? Stephen King, El Resplandor, o sea, es el papá o es el hijo en la profecía, lo ponen es el diablo, ¿no? Pero es tu hijo y entonces el bebé de Rosemary y entonces es tu bebé y entonces ya el horror entra en la familia, que fue Claro. lo que dijo Alfred Hitchcock también, una de sus frases, ¿no? De estoy feliz de que ya las películas estén en la tele porque el horror ha regresado a donde pertenece, que es el hogar. en la casa. Ah, Ay, sí. qué fuerte. Sí, por eso Infancia difícil. psicosis esta. Sí, también por decir en Psicosis es muy claro cómo la protagonista Marion, o sea, se acuesta con el amante Al principio, y sí. luego se roba el dinero. O sea, Exacto. él la transforma a esta como rubia perfecta que se ve muy inocente en una mujer fatal Ajá. y después, como dices bien, la castiga. Sí, exacto, exacto. Y sobre todo también es interesante cómo la castiga, que es con un deseo reprimido de Norman Bates, ¿no? O Sí, sea, claro. que vemos que sí la desea, pero tiene una represión tan grande Por que la pues, mamá. eso, Por la mamá, exactamente. Norma. Sí, pero bueno,
debido a Psicosis prácticamente y a toda la filosofía de Alfred Hitchcock, es que se vuelve esto como un cliché que ya se llamó slasher por el slash de los cuchillos y por eso siempre estos villanos tienen su cuchillazo ahí, que aparte es muy fálico, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, y entonces en Halloween, o sea, a mí me daba mucha risa una escena que no sé si te acuerdas que se las ponía normalmente Pam, que es cuando, o sea, trae su super cuchillo y se lo clava a un hombre. Aquí es diferente, que no es a una mujer. Es a un hombre, pero aparte lo levanta así como con una facilidad por el cuello y se lo clava y es como, y lo ve así como de, el mío es más grande que el tuyo. ¿No? O sea, entonces también cuando matan a hombres en slasher es como esa cuestión de masculinidad, claro. ¿no? Okay. O sea, de poder, pero de poder como sexual masculino. Ándale, totalmente. Sí. Sí, y pasa mucho en las películas, por decir justamente en Halloween, que la que es virgen se salva. Exacto. Porque exacto. justo lo que están castigando es al sexo. Ajá, exacto. Pues ahora sí que saltarte esa... No esperarte hasta el matrimonio para tener sexo. Entonces, siempre la niñera que está cogiendo ahí con el amigo, pues esos son los primeros que valen madres. Sí, exacto. Y curiosamente no, o sea, también eso lo platicábamos, ¿no? Curiosamente no las violan ni nada. Solamente las matan, ¿no? Sí, exacto. Porque también el monstruo casi siempre está reprimido, ¿no? O sea, Michael Myers, a mí me daba mucha risa que en su primera escena es la hermana. ¿no? Uh-huh. La que se acuesta con un novio. Exactamente. Y yo decía, a ver, mugre Michael Myers, ¿por qué no mataste al novio? Exacto. O sea, si tanto te alteró el honor de tu hermana, sí, claro. ¿por qué matas a tu hermana y no al novio? Porque ¿no? Entonces, tenía un crush con la hermana, seguramente reprimido también. Y esta es una cuestión machistísima. Sí, claro. ¿no? O sea, también. Entonces Totalmente. es como de, el hombre no importa, pero la mujer, ¿cómo? ¿No? Claro, entonces es matando ahí a la hermana y así. Entonces, sí, es muy interesante todo eso psicológicamente, todo lo que nos significa. No, y también tiene todos estos elementos que también son bastante machistas, los slashers generalmente, en el que las mujeres siempre se caen. O sea, están corriendo y se caen y se caen y se caen y los hombres no. Entonces, o sea, de hecho, no me acuerdo en qué película fue que la hija del director fue la que le dijo, a ver, las mujeres no nos caemos siempre que corremos. Entonces, cámbiala porque así no siempre es. Creo que fue en la de Viernes 13. Mira. Y entonces en Viernes 13 no se caen las mujeres cuando van corriendo. Mira, eso está Pero interesante. fue la hija la que le dijo, a ver, ya estuvo bueno de tantas damiselas en apuros. Por lo menos que se vea que sí, que pueden caminar bien. Sí, exacto. Claro. Sí, y otra de las cosas que hizo Hitchcock fue precisamente en los pájaros, ¿no? En los pájaros, que es un símbolo fálico, claramente también los pájaros, pues así es como castiga a Tippi Hedren. Exactamente. ¿no? Y es muy interesante porque le están picoteando todos los pájaros, que aparte Tippi Hedren luego explicó que eran pájaros reales. Ajá, Sí, no. que es, o sea, da más horror saber la historia detrás de los pájaros que la de los pájaros. Da más horror conocer cómo era Hitchcock en realidad. Exacto, que cualquiera de sus películas. Sí. Pero es muy interesante que él siempre decía, yo filmo las escenas de asesinato como si fueran de amor y las de amor como si fueran de asesinato. Ándale. Y cuando la está acribillando con los pájaros, ella está... y yo digo, o sea, Wow. nadie en la vida, si te ataca un pájaro, vas a estar... Sí, claro, ¿no? O sea, está teniendo un orgasmo. Sí, sí, sí. Y nada que ver, ¿no? Entonces como que dices, a ver, Hitchcock. Pero sí ¿qué está onda con tu interesante esta perversión? relación entre el Eros y el Thanatos, Sí, que es cómo las mezcla. Pues ahora sí que el Porque sexo y la las muerte. está castigando, pero les está poniendo que tengan placer en el castigo, ¿no? Ajá, Entonces, claro. sí, mucha perversión ahí. Interesante. Sí, no, pues también Hitchcock es famoso por haber abusado bastante Sí. de sus actrices. Acosado, sí. Y digo, acosado no solo sexualmente, sino también, o sea, las torturaba en los sets Exactamente. para que también tuvieran este estado como de alerta y de paranoia y de Exacto. pánico todo el tiempo. Sí. Lo cual en estas épocas ya no sería posible. Que no sé si, bueno, afortunadamente tenemos las películas de Hitchcock que son magistrales, independientemente de lo que podamos pensar de él como persona. Así es. Pero que ese tipo de expresiones tal vez no serían igualmente capturadas como que con ahora que se tiene tanto cuidado, pues. O The Shining en Kubrick con Sí. Shelley Duvall, que la trató con la Sí, punta del pie, exacto. pero mira nada más lo que se logró con eso. Sí. Digo, supongo que hay métodos más, No, claro, más éticos más amables, para ¿no? llegar Sí. a esos. Y también ahora clases de actuación mejores. También. Sí, para evitar ese Al spots. contrario, yo creo que para que una actriz o actor te dé lo mejor, tiene que haber una relación muy íntima entre tú y el director, o sea, Exacto. el actor y entonces,
O sea, entonces un actor cuando se pone en pantalla siempre voltea al director porque quiere su aprobación, ¿no? Entonces siempre hay que haber como una relación padre-hijo entre el actor y la actriz o el actor, porque si logras esa intimidad, la actriz o el actor te van a dar todo lo que traen literalmente. Entonces yo creo que por eso el trabajo de mesa de antes es muy importante. Pero a lo que me refiero es que está increíble tener estos ejemplos de la vieja usanza en la que esos métodos pues, eran válidos, ¿no? estaban normalizados y ver el resultado que obtenían. Sí. O sea, sí es saber la historia y decir a estas mujeres las torturaban. Sí, y acababan mal psicológicamente. Está también, pues, por lo menos es curioso verlo. Sí. Y bueno, pues ahora pasemos a la segunda parte, que es un poco conocer sobre monstruos, porque también tiene sus clasificaciones. No son aleatorias las maneras de retratar a una amenaza. Exacto. Entonces, pues también a ver si nos puedes contar un poco de estas clasificaciones que tú tienes muy bien definidas. Sí, claro. El primero, uno de los que más me gusta, se llama el objeto del deseo. Porque el objeto del deseo es el que te va a ofrecer una tentación que tú quieres mucho, ¿no? Y esto es, pues, o sea, tan viejo como la Biblia. O sea, simplemente la serpiente que se le acercó a Eva y le ofreció la manzana y le ofreció el conocimiento es un monstruo objeto del deseo. O sea, existen desde toda la eternidad simplemente por nuestras tentaciones y por lo que deseamos, etcétera. Entonces, obviamente no es un monstruo desagradable, o sea, no se te va a aparecer Freddy Krueger a ofrecerte algo que quieres, ¿no? Se te va a aparecer un cuate, el diablo, pero el diablo como guapo, tentador, seductor. Entonces, aquí entran mucho los vampiros, ¿no? Justo, Drácula. Entonces, o sea, cuando son los vampiros, hay vampiros que no están, no son glamorosos, ¿no? Pero los vampiros glamorosos de el Jackie, como dices, así como pintaban a Drácula, y incluso Entrevista con el vampiro, que ahora van a hacer el remake, pero la de Tom Cruise y Brad Pitt, eran Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas, o sea, ¿no? O sea, entonces, o sea, esas personas que llegan y te están ofreciendo la vida eterna, ¿no? Ser joven siempre, súper poderoso, súper seductor, inmortal, o sea, rico, porque siempre bellos. Los vampiros muy bellos, exacto, son siempre hermosos y aparte son ricos siempre, ¿no? Sí, condes, duques, millonarios, etcétera. Pues obviamente, o sea, a ver, es algo como que lo que queremos todos, por decirlo de alguna forma, viéndonos, quitando la hipocresía a un lado, ¿no? Es algo que a todos se nos antoja. Entonces, la tentación es muy grande. Obviamente vas a querer decir que sí. Y parece que el precio que vas a pagar es muy pequeño, ¿no? Es así de, te muerdo y te vuelves vampiro y ya. Y tú así de, o sea, que estás esperando. No, o sea, entonces yo así salí de Entrevista con el vampiro, así de. Entonces, esa es como la cuestión en donde la tentación está muy bien planteada. Igual, o sea, la serpiente con Eva, yéndonos a la Biblia otra vez, pues, ¿quieres tener el conocimiento de Dios? Pues, ¿quién no? Sí. ¿No? O sea, son estas cosas que dices, wow. Entonces, probablemente vas a caer, ¿no? O sea, Dorian Gray, todas estas películas clásicas, Fausto, etcétera. Quieres conquistar a la mujer de tus sueños, quieres ser joven siempre, cosas así. Entonces dices que sí. Y al final, o sea, la lección que aprendes es que finalmente eso no te da la felicidad. De hecho, normalmente te da la infelicidad. Exacto. O sea, y tiene consecuencias terribles. Y tú no veías el precio que ibas a pagar, que es lo de firmarle el alma al diablo, literalmente, y pagas un precio carísimo, ¿no? Entonces ese es uno de los premios más. Ese tipo de villanos, no solamente en películas de miedo, sino también en películas, comedias románticas, se ve ese tipo de villano. Por ejemplo, Propuesta Indecorosa, ¿la han visto? Claro, la de Demi Moore con al final del día es el mismo villano. Sí, muy buen punto. No se me había ocurrido, pero es un buen punto. No es un villano exclusivo del terror. Exacto. Al final del día. Sí, claro. Lo puede haber en todos lados. Pero sí, es que apelar a los deseos humanos también. Exacto, sí. Entonces, ese sería uno. El otro es el reprimido. Y el reprimido es de los que ya hablamos, Michael Myers y Norman Bates y etcétera, en los cuales ellos no pueden ejercer estos deseos que tienen porque tienen una represión muy grande y entonces en lugar de querer ejercerlos, los castigan. Y no los castigan en ellos, los castigan en las personas que se los provocan, ¿no? Okay. Entonces, o sea, ven a esta mujer que ellos desean, o sea, a Marion Crane, y entonces no la puede tomar por las represiones psicológicas que tiene y entonces la mata por coraje, ¿no? Entonces, es como coraje misogínico, como de una misoginia en la que tú
quieres tener poder sobre una mujer a la que ves muy poderosa. Por cierto, Hitchcock era, o sea, tenía misoginia y porque siempre quería bajar a las actrices que le gustaban, ¿no? Entonces, como no sabes por dentro que no te va a hacer caso de esa niña, sabes porque está muy lejos de ti, que está otra liga, ¿no? Entonces la castigas, ¿no? Entonces reprimes los deseos pensando, no la puedo obtener, la voy a castigar. Entonces, muchos estos son los monstruos de los slashers, precisamente, ¿no? O sea, están castigando el sexo que ellos no pueden tener y que la otra sí, y que la otra se está dando el gusto de tener apertura y de ejercer su deseo tal cual. Entonces le da coraje a esa persona y entonces la mata. Entonces también es algo bien psicológico. Claro. Lo que pasa es que nosotros a primera vista decimos, la está castigando por esto, pero no, ¿cuál es la psicología del villano que le está castigando? ¿No? O sea, sí, también muchos critican a Viernes 13 como una copia de Halloween. ¿A quién? A Viernes 13. A Viernes 13. Pero ahorita que lo pienso, todos los villanos son hombres. Y en Viernes 13, si nos recordamos bien, todo el mundo nos acordamos de Jason. Pero pues Jason era la mamá. No es el villano principal de Viernes 13, es la mamá. Sí. Entonces ahí le dan la vuelta, ¿no? Porque ya no es un hombre, es una mujer. Y ya la motivación es diferente porque es porque vengarse de la muerte de su hijo. Exactamente. Entonces creo que ahí le dio... Eso es lo que diferencia a Viernes 13 de Halloween, yo diría, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ahí está como un poco... El switch un poquito. Un poco diferente. Pues es que tenían que hacerlo, porque en realidad... El punto de Viernes 13 fue hacer un hit como el de Halloween. Exacto. Entonces tenían que darle como ese twist, porque si no hubiera sido lo mismo. Exacto. O sea, literalmente el propósito de esa película es vamos a hacer igual de lana que Halloween. Y lo lograron. Porque Halloween costó 3 pepinos y se volvió la película de horror hasta la fecha una de las más taquilleras de la historia. Sí. Entonces, pues sí, obviamente tenía que tener como su diferencia, un elemento clave. Sí. Y bueno, pues otro monstruo es el otro, ¿no? O sea, The Other. Y es este monstruo que tampoco es exclusivo de las películas de horror. De hecho, es un monstruo muy utilizado por Tim Burton. Que es este monstruo que es el rechazado social, ¿no? Es el monstruo que no entra dentro de la sociedad porque es muy diferente a lo que la sociedad exige y por eso es rechazado y en su rechazo normalmente destruye la sociedad. O sea, Frankenstein. O sea, Frankenstein es como el rey de los otros. Totalmente. Sí. Y a partir de ahí, o sea, empezaron a surgir mucho y Tim Burton basa mucho su cine en eso. Incluso Guillermo del Toro. Claro. O sea, Guillermo del Toro también. Bueno, pero no es historia original de él, pero sí. Ajá, exacto. O sea, y Hellboy suponte que quiere hacer el bien y ser aceptado y es bueno, ¿no? O sea, porque es superhéroe. Pero normalmente los monstruos de Guillermo del Toro son estas personas alienadas que no aceptan, etcétera, ¿no? Y Tim Burton igual. Y pues el mismo Edward Scissorhands, que es mucho Frankenstein con la Bella y la Bestia, ¿no? O sea, él no quería destrozar a la sociedad, pero la destruye, ¿no? Claro. Entonces es como esta parte en donde si tú no aceptas lo que es diferente a ti, eso te puede destruir, ¿no? Entonces también es una lección no como de, ahora voy a seguir rechazando a la gente. No, al revés, ¿no? Lo que tú estás rechazando es lo que te destruye. Entonces hay que aceptar. Hay un aprendizaje, exacto, claro. Es como aceptar, integrar, es como que habla de tolerancia a ese tipo de películas, porque si no lo que tú rechazas, pues se va a volver contra ti. Exactamente. Totalmente. Sí, y el último monstruo sería el límite. Y este es muy interesante porque es un monstruo que te pone límites, pero pueden ser de límites espaciales o límites de actitud, de conducta. Entonces, el más clásico sería el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. O sea, es como, a ver, si tú te pasas de estar jugando a ser Dios y de estar jugando con drogas y experimentos porque quieres ser súper inteligente o súper algo, eso se va a venir contra ti. Claro. Entonces tienes que tener cuidado. O La Mosca, ¿no? Que es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Justo, o sea, luego todo deriva de lo Jurassic mismo, Park ¿no? también es un Dr. Jekyll. Exactamente. Juégale al Dios y a estar creando cosas y van a regresar El por hombre ti. sin sombra. Todas estas donde es un científico súper soberbio que quiere jugar a ser Dios, ¿no? Y cómo eso se le revierte, ¿no? Entonces es como un límite intelectual en el que te dicen, aquí no puedes jugar a ser Dios. O sea, esa es la lección básicamente. O sea, tú serás muy inteligente y todo, pero hay un límite porque si no eso se te regresa por tu soberbia, ¿no? Es como una crítica a la soberbia. Y el otro tipo de monstruo, o sea, dentro del límite mismo, es el límite físico. Entonces, esto también existe desde la humanidad, ¿no? El monstruo del lago Ness, Pie Grande y todas estas leyendas que oíamos de si te sales de tu comunidad y pasas a otro territorio, te va a ir mal. Que usa muy bien M. Night Shyamalan en La Aldea, ¿no? Que es este jueguito de no te puedes ir más para allá. Y es algo que existía porque se pensaba que si perdías gente de tu comunidad, pues perdías poder.
Claro. Entonces había que asustar a la gente para que no saliera. Incluso en La Sirenita de Disney, ¿no? Es de los humanos son muy malos, no sé qué. Sí, pero esto es de toda la vida. De toda la vida, ¿no? Sí, o sea, por eso me gusta irme así como a lo más atrás de la Biblia y, o sea, estas leyendas, que es así de toda la eternidad existen como los dices, monstruos. Pie grande y todo. Exacto, todas estas leyendas de no vayas a la montaña, no cruces el lago, no cruces el río porque está el monstruo. La Odisea misma misma está basada en todos los monstruos en los que se va encontrando Odiseo, ¿no? Claro. En su camino. Entonces, vas a tener que encontrarte todos estos monstruos que no te dejan pasar. Y viene de esa creencia, ¿no? De no dejar que tu comunidad se salga porque pierdes poder, pierdes control sobre ella. Entonces, es como esta cuestión de regresar. Y lo de la aldea de Shyamalan me gusta mucho porque está jugando a las dos. Aparentemente se trata del espacio, ¿no? De que no pueden salir, pero cuando ya descubres que el monstruo son los papás, spoiler, sorry, te das cuenta que es una cuestión psicológica, claro. ¿no? Como de control, o sea, de control físico, pero de control psicológico. Desde adentro hacia afuera. Y es para controlar a los hijos. Entonces, claro. es muy interesante cómo lo jugó ahí Shyamalan. Pero sí, básicamente también son está esos. Pensando en... Pues Frankenstein también podría ser dentro de este género, ¿no? Porque al fin del día, Víctor Frankenstein, por querer crear vida y jugarle a Dios, su monstruo acaba matando a su familia en venganza, ¿no? Sí, siempre hay monstruos que se pueden interpelar, ¿no? Sí. Exacto. Por sí, como los subgéneros. como Alien. Ahí juega es un poco límite de no te sobrepases, o sea, no vayas al espacio, pero también un poco como de no juegues a ser Dios. Sí, exacto. Ahí también están jugando como los dos límites, ¿no? El intelectual y el espacial, literal. Claro. Sí, las dos cosas, exactamente. Sí, el cine de terror reciente ya juega con varias reglas del terror. Exactamente. Sí, sí. Yo creo que ahorita la tendencia es justamente revolver todo para que no tengas como que algo tan... Pues de lo que ya se ha visto. Formuladito. Ajá, exactamente. Como hacerlo cada vez más complejo. Exactamente. ¿no? ¿Viste Barbarian o no, la nueva? No. Por favor, verla después. Hoy voy al cine y... Ve a verla. No, de verdad, yo nunca había visto... Bueno, recientemente en cine de terror, algo tan original como esa película. Ah, órale. Porque tú entras a la película y crees que ya sabes para dónde vas según tú. Ajá. Y el escritor sabe que tú piensas eso y le da la vuelta totalmente, pero es justificada, por decirlo así, ¿no? Y una película que se va superando a sí misma constantemente. Ah, No, qué buena onda. verla, sí. No, pues sí la voy a ver. Ya me diste ganas. Sí. A ver, Dolly, entonces, ¿nos puedes recomendar películas como de cada clasificación? Así, bueno, tus favoritas, las que... Bueno, definitivamente sí pienso que se tiene que ver a Hitchcock, como tú. O sea, una cosa es la persona, que también se podría hacer como un podcast entero de Hitchcock. No, pero además, bueno, no sé tú, pero yo soy de la idea de que se tiene que separar al artista de la obra. Totalmente. Porque si no, pues vamos a ir cancelando a todos. Sí, y no va a haber ninguno y no más. va a haber nada que ver. Sí, exacto. Del cine clásico. Pues eran otras usanzas. Sí, exacto. Y sí, estaba exacto. O sea, sí, él era muy mala persona, pero como tú dices, en general la sociedad normalizaba ese tipo de comportamientos. Era como o sea, todo el contexto. Exacto. Pero sí, de Hitchcock yo diría Psicosis y los pájaros respecto al tema que estamos hablando, ¿no? Okay. O sea, así como iniciadoras del slasher, yo diría de esas dos, y iniciadoras de muchísimas cosas del cine de horror, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Y básicamente más o menos las que ya comentamos, ¿no? O sea, creo que sí, como clásicos tanto de slasher como de horror. O sea, sí sería Halloween a fuerzas, ¿no? O sea, sí sería Viernes 13, It. A mí me gusta la It viejita, ¿eh? La serie de televisión. O sea, a mí las dos me gustan. Ajá, o sea, creo que son buenas adaptaciones las dos. A mí se me hace mucho más poderoso el payaso en la original, porque Tim Curry estaba... Sí, daba más miedo. Daba muchísimo en más el miedo. libro sí describen a Pennywise como alguien entre creepy y dulce, y Bill Skarsgård está justo en ese punto. No, bueno, sí, Tim Curry de dulce no tiene nada. Por eso, exacto. Desde el principio, fue más como el que terror. ¿quién se le acercaría a un payaso así? Sí, exacto. Y a Bill sí, porque Bill está más ahí sí tierno. tienes razón. Exacto. El actor es muy guapo. O sea, sí. Sí, y pues su hermano también hace otro gran monstruo, objeto del deseo, Alexander Skarsgård en True Blood. Ah, tienes toda razón. Sí. Cierto. Eric Northman era un gran vampiro. O sea, True Blood, las primeras temporadas juegan mucho con ese objeto del deseo con Eric Northman, ¿no? Que era el jefe vampiro ahí de esa serie. Entonces ahí se me ocurrió porque mencionaste a su hermano. Sí. Pero sí, de otros clásicos, lógico también Pesadilla en la calle del infierno, que el remake no es tan afortunado, ¿no? Desgraciadamente, pero la de ahorita, de la clásica que digo.
es tan buena que hasta sacaron al actor en Stranger Things, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay referencias ahí de Hannibal y de... Y un fun fact es que fue el debut de Johnny Depp en el cine. Claro, Sí, exactamente. además, exactamente. Me acuerdo de eso, pero sí. Y Sí, fue buen porque punto. a la hija del director le había encantado el Johnny Depp. Le encantaba Johnny Depp. Ah, mira, Bien. esa no me la sabía. De Wes Está Craven. buena. Sí, Alien, como dices tú, también, o sea, es considerada ciencia ficción, pero es más Pero es horror. horror. Es mucho más horror que Claro. ciencia ficción. Pues es que también hay como que los géneros, como Sí, decimos, también se pueden converger. mezclan. Ajá. O sea, por decir, apenas viste la Nope. Sí, ajá. Nope es un tipo de horror sci-fi, pero también es horror natural, pero también, o sea, como que tiene estas, porque está muy basada en Jaws, pero también es un poco como que tienes. Depende de cómo la veas, pues. Y Jordan Peele hace también mucha crítica social dentro de ese cine de horror, ¿no? Exacto. O sea, es y como también tiene su sello. comedia y también, Sí. o sea, como que ya cada vez Sí, la hay tendencia muchas es- capas. Pues, Sí, Exactamente. exactamente. Pero sí, yo la verdad me iría como a los clásicos. No sé tú a ti qué te gustaría recomendar, Pam. Pues es que sí. No sé, por decir, una de suspenso que me parece muy buena es La Soga de Hitchcock, que además también me parece súper original porque es de las primeras películas que intentaron hacer un plano secuencia toda la película. Entonces, y todo el Sí. tiempo estás como, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo y lo va a matar? O sea, se me hace la forma de tenerte todo el tiempo expectante de algo que va a suceder, me parece muy buena. Entonces, o sea, en cuanto a suspenso, esa yo creo. Pues así otras que me encanten, tú. El Exorcista de William Sí, Friedkin. claro. Tienes toda la razón. No, y Entonces, es que además claro. en El Exorcista, pues es el demonio, pero que se mete en las mentes de todos y los va como destruyendo psicológicamente. Exacto. Sí, el diablo es el monstruo por excelencia, Claro. ¿no? O sea, Sí, por sí. excelencia. Entonces, ese Pero- es el monstruo y- del horror. Exactamente. Sí, exactamente. Porque simplemente no tienes que explicar quién es, ¿no? Todos sabemos, aunque no te hayan educado en cierta religión, sabes lo que significa el diablo. Y no hay manera de derrotarlo. no hay manera y de no hay manera de Hay de manera de derrotarlo. frenarlo, pero no de Y derrotarlo. aparte causa un doble efecto porque si crees en el diablo y si tu educación te creo que te da triple de miedo, porque entonces dices, es que sí puedes suceder, Sí. ¿no? Y por eso en las películas de exorcismos y así siempre está como la duda de, y te lo anuncian, ¿no? El único exorcismo aceptado por la iglesia. Ah, sí, sí. Sí, O sea, sí, y siempre sí, te sí. lo anuncian así. Sí, sí, es una gran herramienta de marketing. Para que te dé Siempre más miedo porque te puede pasar, ¿no? Y se te puede meter el diablo. Pero sí, claro, El Exorcista es un gran ejemplo. Sí, y me del fascina. exorcismo a mí me encantó una que se llama El Exorcismo de Emily Rose. Buenísima. Sí, sí, es muy buena. Buenísima. buenísima. Y esa también la vendieron como. Pero es que sí fue real Esa el sí caso. fue real. Ese sí fue un Ajá. caso real. De hecho, hay una versión alemana de esa Ah, película, mira. que es la versión, porque sucedió en un pueblito alemán, esa historia. Entonces está la versión alemana, pero es muy interesante esa película porque es muy psicológica, porque te ponen a pensar, ¿no? Si es esquizofrenia Sí, lo que exacto, tiene sí. ella o si realmente le está poseyendo el diablo. Entonces te ponen los dos puntos de vista. Es excelente película. Yo no pude dormir como en quién sabe cuántos días, pero buenísima. Y no pude dormir justo otra vez. Ya viene en mis creencias, no tanto por la cuestión del diablo, por la cuestión de la mente. Claro. Porque ahí sí dije, a mí mi mente y a cualquier gente nos puede fallar. Sí. Y si falla mi mente, yo empiezo a alucinar esas cosas, se debe de sentir espantoso. Entonces Sí, yo no, nada claro. más decía, No, pues Mi dicen salud que mental, esta por niña, favor. la que vivió el caso de Emily Rose, en realidad de lo que murió fue de hambre. O sea, y entonces por eso metieron, creo que hasta hubo un juicio que iban a meter, que creo que hasta metieron a sus papás a la Ajá, cárcel. sí, sí, hubo Porque un no juicio. era que, no, o sea, no se murió porque el diablo la mató. O sea, fue por negligencia de los papás. Sí. Porque, el espíritu, según ella, en su esquizofrenia, porque claramente no había ningún diablo, la niña tenía esquizofrenia, Claro. le decía que dejara de comer. Y entonces, pues Sí. de pronto se murió de inanición y los papás, ¿dónde está? Ya sabes, no hicieron nada al respecto. es que como le hacían caso al padre, ¿no? Sí, que claro, eso es muy interesante. exactamente. Y por eso es todo el juicio en la de Emily Rose. Y sí, en la alemana es claramente que es esquizofrenia, ¿no? En Hollywood te lo ponen ahí más para que adivines, pero en la de Alemania te explican que era la esquizofrenia y que como era un pueblito de gente que no tenía mucha educación, pues se iban por la superstición y todo esto. No, e incluso las fotos de la niña dan mucho miedo. Si las Sí. buscas en internet, Sí. te mueres de miedo Sí. porque tiene alrededor de todos los ojos negro. O sea, y dices, pues esto sí se ve demoníaco. Sí. Pero No, pues es- era baja glucémica, Sí, todos exacto. los síntomas de lo que estaba viviendo físicamente. Sí. Sí. Entonces, Y bueno, el bebé de Rosemary también Polanco, precisamente claro. un Sí, sí, súper justo lo acabo de clásico. Y recomendar. otra vez otro cuate del que pues ya nadie quiere saber nada por su vida, ¿no? Sí, Pero Roman pues gran Polanski. película.
Entonces esa también, y justo el miedo a la maternidad, ¿no? El miedo al embarazo, todo este tipo de cosas que también se empezó a hablar mucho como del miedo al cuerpo y del miedo al cuerpo femenino, que habla mucho si puedo recomendar un libro, ¿cómo se llama? Se llama Psicoanálisis, Cine y Feminismo. Pero, o sea, se llama The Monstrous Feminine, en realidad. Y yo, gracias a ese libro, es que aprendí todo esto que les estoy contando. En mi especialidad en cine, que estudié en Australia, la autora de ese libro fue mi maestra. Ah, ok. Entonces, ella hace todo un estudio de todo el cine de horror visto, o sea, cómo está la mujer retratada en el cine de horror. Desde brujas, hasta todo, pero es como el repele del cuerpo muchas veces, ¿no? Y de castigarlo sexualmente, pero muchas veces es como de qué asco y por eso es Carrie, ¿no? Entonces Carrie es toda la sangre y tiene que ver con la menstruación. Carrie es otro gran clásico, veanla, remake, no bueno. De Brian De Palma. Pero la original es muy buena. Sí. Y entonces es esta cuestión como de estar creciendo, estar volviéndote mujer. Entonces es como la cuestión de la menstruación. Justo cuando ella menstrua empieza a tener sus poderes. Entonces es todo como o sea, una mirada masculina al no entender el cuerpo de la mujer. Totalmente. Y ponerlo como algo grotesco, ¿no? Okay. O sea, pero en realidad, o sea, tanto Stephen King como Brian De Palma lo estaban haciendo como crítica a eso, ¿no? O sea, porque al final es una mujer muy poderosa, está reprimida por su mamá también, ¿no? Sí. Sexualmente. Y entonces es como, como odio, ¿no? Que ya trae atrapado y que explota. Entonces Carrie también es un gran clásico. Totalmente. Y a mí una que me encanta es The Witch. De Robert Eggers. Y yo también un poco la entendí como, ahora que estabas mencionando lo de Emily Rose, o sea, es que, digo, no sé si esta es mi lectura personal o realmente el director tenía esa intención, pero a mí me pareció un poco como hacer notar como en estas sociedades, pues, de hace tantos años, no se entendía bien las enfermedades mentales. Y entonces, pues, al final terminaban exiliando a las que tenían esquizofrenia y era lo que la gente consideraba como brujas. Exacto. Sí. Porque pues probablemente vivían pues estas disociaciones o lo que sea y la gente al no entender pues es como lléguenle y armen su aquelarre por allá porque aquí no las aceptamos porque hacen cosas raras. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Si estudiamos la historia real da mucho más miedo, ¿no? Exactamente. Que esas películas. O sea, y daba más miedo cómo era la sociedad y cómo las castigaban y cómo las torturaban. ¿No? Exactamente. O sea, y pues eran mujeres que probablemente solo tenían una enfermedad mental que en ese momento era desconocida. Claro. O sea, así es como yo interpreto a la bruja. Cuando ella se va al final y ya está con todas las demás y que, o sea, en mi opinión, pues nunca fue el diablo. O sea, exacto. Ajá. Sí, es ella probablemente mató a toda su familia. Spoiler alert. y pues al final se terminó yendo con las que eran como ella. Exacto. Sí. Sí, pero en realidad eso, ¿no? Ya cuando vemos la realidad de las cosas es peor que la ficción. Definitivamente, tanto en Hitchcock como en la historia de la Inquisición, como la de las brujas. Sí. Y por decir estas películas que son folk horror, como de horror folclórico, que lo hemos platicado en algunos episodios, en las que alguien llega a una comunidad que se rige por usos y costumbres y los de la comunidad, pues al no tener reglas, pueden hacer lo que sea contigo. Ah, bueno, me recordaste casi a Dogma, ¿no? Lars von Trier. Ah, bueno. O sea, claro. Pero, o sea, The Wicker Man, Midsommar, que llegas pues eres tú un extranjero que llegas y no sabes ni qué onda. Y ellos se apropian de ti. Exactamente, te pueden... Un choque de culturas, o sea, no significa que sean malos, nada más sus costumbres son diferentes a las tuyas. Sus costumbres son... Y no es que sean malos, pero se vale hacer lo que están haciendo y te pueden hacer lo que sea. Sí. Es muy interesante eso porque yo creo que es como un otro volteado, ¿no? Al revés. Ándale. Digo, independientemente de que tiene que ver como con también el límite que estás pasando a otra cultura, ¿no? Pero bueno, más que nada yo siento que es como un otro al reverso, ¿no? O sea, te están retratando que es una cultura que no conoces y que puede ser ajena a ti y te va a destruir, pero está como desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Exactamente. O sea, no el monstruo. Entonces está interesante. Ahí tú eres el otro. Sí, exacto. Tú eres el otro. Ajá. Y tú eres el que no te adaptaste o el que no estás entendiendo las costumbres o el que, etcétera. Exactamente. Claro. Sí. Pues muy bien, Dolly. Qué grandes lecciones en esta. Estuvo buenísimo. Pues muchas gracias por invitarme. Ya saben que yo feliz de regresar aquí, porque me interesaban mucho los apuntes de Pam, de que hace tanto tiempo le di la clase y se lo sigue sabiendo. Súper bien. Alumna. Sí, No, definitivamente lo compruebo. Y qué gusto conocerte igualmente. también, Amor. Y pues obviamente queremos traerte para el de Disney, que sabemos que les va a encantar a todos. Así que bueno, pues por allá
allá, por todos lados. Esto fue La Cinemafia en este especial de horror para que entiendan la teoría del horror y se la lleven a sus casas para la próxima vez que vean una película de horror, analicen qué tipo de monstruo es, qué tipo de horror es, si es thriller, si es suspenso, que ustedes también tengan todas estas herramientas para poder analizar las películas que ven, ¿ok? Entonces, bueno, pues denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Dolly, ¿cuáles son tus redes sociales? Dolly Malé, así tal cual como mi nombre. Exactamente. Ana Larum, Pamela Cortés. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.